Bien, en esta parte del video quiero mostrarles un poco cómo es el funcionamiento del entorno de desarrollo Xcode, particularmente Xcode 5, que es el que vamos a estar utilizando a lo largo del curso para desarrollar nuestras aplicaciones para iOS. Yo aquí tengo instalados dos entornos de desarrollo, tengo la versión 4.6 y la versión 5 Preview. De hecho, esta es la versión Golden Master que fue liberada para la tienda de Apple, así que para ustedes va a ser transparente que esté utilizando esta versión Preview para desarrollo. Cuando yo hago clic sobre el entorno, aparece esta ventana que me permite seleccionar la creación de un proyecto nuevo, hacer checkout para control de versiones de algún proyecto que tenga con algún repositorio y eventualmente con los proyectos que ya tengo creados acá, al darle doble clic, pues puedo abrirlos de forma directa. Si ustedes no vieran esta ventana, pueden tener acceso a las mismas opciones a través aquí de la pestaña File de Xcode. Vamos a crear un proyecto nuevo desde cero. Aquí tengo diferentes opciones para crear mi proyecto. La primera opción es el Master Detail Application. Esta es una aplicación que permite dividir la pantalla en dos grandes segmentos. Un segmento donde tengo un listado de elementos y al hacer clic sobre ellos se despliega el detalle del lado derecho. Probablemente vamos a estar tocando un poco más adelante lo que sería este Master Detail Application. Luego tenemos aplicaciones tipo OpenGL Game. Como su nombre lo indica, es para crear juegos utilizando la librería de OpenGL. Nosotros aquí en el curso no vamos a entrar en detalles en lo que se refiere al desarrollo de videojuegos para iOS, porque eso considero que es un tema en sí mismo. Entonces fácilmente pudiéramos pasar unas cuantas semanas hablando de lo que es el desarrollo de videojuegos utilizando OpenGL para iOS. Luego tenemos las opciones de tipo Page Based Application, aplicaciones de tipo Page. Estas aplicaciones lo que hacen es generar páginas que pueden ser consultadas a través de gestos con los dedos, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Y por ejemplo, un ejemplo clásico de esto es precisamente el Springboard de iOS, porque tú puedes ver todas las aplicaciones que tienes en tu dispositivo y al mover digamos la ventana de izquierda a derecha o derecha a izquierda se va mostrando cada una de las páginas de aplicaciones. De hecho, tú puedes embeber esta funcionalidad dentro de alguna aplicación que tú tengas afín para desarrollar en iOS. Luego tenemos aplicaciones de tipo Single View Application. Esta opción lo que hace es generar una sola ventana dentro de tu aplicación, una ventana demo, y a partir de esa ventana tú puedes crear el resto de las ventanas que tú vayas a necesitar para tu proyecto. Tenemos también aplicaciones de tipo Tab. Esto lo que hace es generar un tab inferior donde tú puedes configurar diferentes opciones y simplemente al darle clic se despliega una ventana u otra dependiendo del caso. Un ejemplo clásico de este tipo de aplicaciones es precisamente el reproductor de música de iOS, donde tú tienes diferentes opciones que puedes marcar y de acuerdo a eso pues se muestra una ventana o se muestra otra. Tenemos también aplicaciones utilitarias. Esto es un tema que vamos a estar tocando un poco más adelante. El Empty Application son aplicaciones completamente vacías. Y tenemos una opción que es el Sprite Kit Game, que es para crear juegos utilizando el kit Sprite para desarrollo. Esta es una opción relativamente nueva, no estaba presente de forma directa en el entorno de Xcode 4.6, pero al igual que en el caso del OpenGL, yo no voy a entrar en detalles en lo que respecta al desarrollo de videojuegos para iOS. Entonces, bueno, yo en este caso particular, para este primer ejemplo, les voy a crear una aplicación completamente vacía para que la hagamos desde cero. Y una vez que le dé Next, él me va a pedir un conjunto de campos que tengo que llenar. Por ejemplo, nos encontramos con el Product Name, que es el nombre de tu producto, de tu aplicación. Este nombre es sumamente importante porque de hecho es el nombre que va a aparecer justamente debajo del icono de la aplicación una vez que esa aplicación esté sincronizada en un dispositivo. Entonces, en ese sentido es importantísimo que este nombre sea bien representativo para tu proyecto. Yo en este caso, como estamos comenzando a hacer nuestros proyectos, voy a llamar a mi primera aplicación MyApp. Y bueno, ya después más adelante pues utilizaremos otros nombres que sean un poco más representativos para nosotros. Luego viene el nombre de la organización, este es el nombre de la compañía que está haciendo el desarrollo y si la aplicación se va a montar directamente en la tienda, pues sí es importante que este nombre sea bien representativo y que de hecho coincida con el nombre de la compañía que tiene el permiso de desarrollo en el portal de Apple, o sea, el que tiene la licencia para hacer el desarrollo de las aplicaciones. También puedo generar lo que es el Company Identifier, que es el nombre de la compañía. También esto puede ser una cadena de caracteres cualquiera, pero usualmente el estándar es que se coloque com, punto y el nombre de la compañía que está desarrollando la aplicación.
Fíjense que esto genera también lo que se conoce como el Bundle Identifier, que es una cadena que involucra el Company Identifier y el nombre del producto de nuestra aplicación. Este Bundle Identifier tiene que coincidir con el Bundle Identifier que se cree a nivel del portal de Apple para poder hacer match y subir la aplicación a la tienda. Desde el punto de vista, digamos, práctico para nosotros, haciendo los ejemplos, es indiferente el Bundle Identifier que se genere. Luego tenemos el prefijo de clase, que también puede ser una cadena de caracteres cualquiera o incluso se puede dejar en blanco, pero usualmente se le debería colocar un nombre a esto. Yo, por ejemplo, puedo colocarle aquí MyApp, en el caso de que quiera crear algún prefijo de clase. Ya vamos a ver un poco más adelante en qué consiste ese prefijo de clase. Luego, para qué dispositivos vamos a crear nuestro proyecto, podemos seleccionar el iPad, el iPhone o una aplicación de tipo universal. Este tipo de aplicaciones son esas aplicaciones que corren perfectamente tanto en un iPad como en un iPhone sin necesidad de escalar la aplicación, sino que simplemente la aplicación tiene su interfaz para el iPad, tiene su interfaz para el iPhone y es indiferente cuando te descargas la aplicación en la tienda porque corre para los dos dispositivos. Si no se recurriera a una aplicación universal, pues habría que crear dos aplicaciones diferentes, lo cual pues es bien engorroso desde el punto de vista de desarrollo. Fíjense que acá no aparece lo que es el el iPod Touch, o sea, no aparece dentro de la lista porque de hecho cuando tú desarrollas aplicaciones para el iPhone, la pantalla es la misma pantalla que para el iPod Touch, por tanto, tú puedes desarrollar aplicaciones para el iPod Touch seleccionando esta opción intermedia, salvo que tú, por ejemplo, trates de hacer alguna funcionalidad particular del teléfono dentro del iPod Touch. O sea, por ejemplo, que trate de hacer una llamada telefónica o algo por el estilo. Pero en general, tú puedes desarrollar tus aplicaciones para el iPod Touch utilizando como dispositivo el iPhone. Esta opción del Use Core Data aún no lo vamos a ver. De hecho, yo lo voy a dejar desmarcado porque esto ya es un tema que entra dentro de lo que es la persistencia de datos en iOS, que lo vamos a tocar en unas semanas más adelante. Entonces, bueno, ya con esta información voy a crear mi proyecto. Él me pregunta en qué carpeta deseo crear el proyecto. Vamos a crearlo por ahora en el escritorio. Y una vez que ya yo haya seleccionado la carpeta, él crea el proyecto dentro de mi equipo. Lo primero que vamos a ver del lado izquierdo es esta sección principal que al seleccionarla nos muestra algunos detalles particulares de mi aplicación, como por ejemplo las librerías o los frameworks que se están utilizando. Puedo configurar ciertas funcionalidades acá dentro de mi aplicación y son configuraciones genéricas para el proyecto. Luego tengo la carpeta del proyecto como tal llamada MyApp y justamente acá tengo un par de archivos que se han creado, uno llamado MyApp appdelegate.h y otro llamado MyApp appdelegate.m. No voy a entrar mucho en detalle en cuanto a la funcionalidad de este par de archivos. Esto lo vamos a ir viendo un poco más adelante en la próxima sesión, solamente que voy a tocar ligeramente uno de los archivos para poder correr nuestro demo hoy día. Luego tenemos acá la carpeta de Supporting Files. Aquí encontramos algunos archivos utilitarios para poder ejecutar nuestra aplicación, particularmente el bloque principal de ejecución llamado main. Tú usualmente como desarrollador no vas a tocar el main porque ese bloque ya está autogenerado por el entorno, pero simplemente está allí para poder correr nuestra aplicación. Luego tenemos la carpeta de pruebas, donde tú puedes configurar algunas pruebas unitarias para el proyecto. La carpeta de frameworks, donde están incluidos todos los frameworks que por defecto han sido agregados al proyecto, aunque tú puedes agregar otros si tú lo deseas. Y por último tenemos la carpeta de productos, donde justamente está mi aplicación o digamos, mi aplicativo para ser corrido en un dispositivo móvil. Justamente en esta carpeta del proyecto yo voy a crear las tres capas de desarrollo del patrón de diseño MVC que habíamos comentado en el video anterior. Si alguno tiene dudas con respecto a MVC, sería recomendable que vieran el video anterior para refrescar esos conocimientos de forma tal de que no estén tan perdidos en esta sección. Bien, yo para crear estas carpetas lo único que voy a hacer es pararme en mi proyecto principal, darle al botón derecho y seleccionar New Group. El New Group permite crear una carpeta nueva y simplemente lo que hago es colocar el nombre de esa carpeta que quiero crear. Yo aquí le voy a colocar como nombre a esa carpeta Model y replicando lo mismo que acabo de hacer un par de veces, pues voy a crear otros dos grupos, uno para crear la capa o la carpeta Controller
y otro para crear la carpeta o la capa de view o de vista. Fíjense una cosa particular, si yo aquí revisara el proyecto, vamos a colocarlo aquí en el escritorio, si ustedes ven acá, digamos las carpetas que se han creado, estas carpetas de View, Controller y Model no aparecen justamente en el proyecto, porque de hecho el entorno, cuando trabaja con carpetas, genera esas carpetas de forma lógica, más no física. Es decir, las carpetas que uno cree dentro del proyecto no se van a ver reflejadas dentro de la carpeta que está en el disco, sino simplemente son carpetas lógicas para poder segmentar el código del proyecto. Tú eventualmente puedes crear carpetas físicas, pero creando grupos dentro del proyecto, pues no se crean de forma física, sino lógica. Bien, yo lo primero lo que voy a hacer acá es crear modificar mi capa de View para ir creando las ventanas que voy a utilizar en el demo. Para eso, seleccionando la carpeta de View, le voy a dar al botón derecho y vamos a crear un archivo nuevo. Ustedes aquí van a ver diferentes opciones y yo voy a seleccionar justamente la tercera opción dentro de la lista de iOS. Fíjense que puedo crear también proyectos para macOS 10. Y seleccionando esta tercera opción dentro de iOS, fíjense que corresponde al User Interface, a la interfaz de usuario. Y voy a hacer clic sobre la primera opción que se denomina Storyboard. El Storyboard es básicamente el lienzo o el plano donde nosotros vamos a ir colocando cada una de las ventanas que vayamos creando dentro de nuestras aplicaciones en iOS. Él me pregunta para qué familia de dispositivos quiero crear este storyboard. Ciertamente voy a seleccionar el iPhone como digamos, familia de dispositivo inicial. Al darle Next, él me va a preguntar qué nombre le quiero dar. Podemos dejarle el mismo nombre Storyboard o podemos colocarle otro nombre si lo deseamos. Y luego este archivo va a ser creado directamente en el proyecto. Una vez que se haga el proceso de creación, pues se debería ver reflejado dentro de nuestro proyecto esto que está acá. Se ha creado un storyboard. Fíjense que este storyboard es básicamente un lienzo donde yo puedo plasmar todas las ventanas que estoy utilizando en mi proyecto. Y si todo se ha creado correctamente, del lado derecho debería visualizar esto que está acá. Si ustedes se fijan, esto básicamente es la paleta de componentes que están presentes en iOS. Fíjense que no son muchos componentes realmente porque la cantidad de componentes es bien puntual, pero todos estos componentes que están acá te permiten desarrollar tus aplicaciones para iOS. Lo primero que se van a encontrar acá en la lista son precisamente los diferentes tipos de ventanas que se pueden crear dentro de un proyecto en iOS y luego al final pues los componentes que se pueden ir agregando a cada una de esas ventanas. Yo para mi demo voy a seleccionar el primer tipo de ventana o de vista que se puede crear, que es una ventana sencilla o lo que se denomina un View Controller, y para agregar esa ventana dentro de mi proyecto simplemente hago clic sobre la opción en la paleta, arrastro y suelto justamente sobre el storyboard. Al soltar, fíjense que se va a crear una ventana que de hecho ya está adaptada para el tamaño del iPhone 5 y justamente esta es la primera ventana de mi aplicación. Fíjense que automáticamente se coloca una flecha al inicio de la ventana, lo cual indica a nivel del storyboard que esta es la primera ventana que se va a ejecutar dentro de mi aplicación. Si yo tuviera otra ventana distinta, yo al hacer clic sobre esta flecha y moverla, puedo arrastrarla para conectarla hacia alguna otra ventana de mi proyecto. Si yo quisiera ver cómo pudiera lucir mi ventana para dispositivos como el iPhone 4 o el 4S, esta opción que está justamente aquí abajo me permitiría achatar esta ventana para mostrarla tal cual como se vería para un iPhone 4 o 4S. Yo usualmente trabajo con la ventana de una vez extendida para el iPhone 5 porque más adelante vamos a ir viendo que yo puedo anclar los componentes y distribuirlos en la ventana de forma tal de que cuando yo cree mi proyecto y yo lo corra en un iPhone 4 o un iPhone 4S, por ejemplo, pues ya la pantalla se achata y los componentes quedan anclados dentro de la ventana sin ningún tipo de problema. Acá yo puedo comenzar a hacer, por ejemplo, zoom out o zoom in en el caso de que tenga muchas ventanas y quiera visualizar el proyecto completo. Pues nada, una vez que ya tengo mi ventana, vamos a agregar aquí un par de componentes a esta vista. Voy a agregar primero un label. Fíjense que si no encuentran el componente, porque de repente no lo ubican en la lista, justamente aquí abajo tienen un buscador donde ustedes pueden, al escribir el nombre del componente, pues ubicarlo mucho más rápido. Para agregar el componente a mi ventana, simplemente lo selecciono, lo arrastro y lo suelto justamente acá.
Fíjense que una vez que el componente está dentro de la ventana, si hago clic sobre el componente, yo puedo justamente de este lado ver un poco las propiedades de ese componente. Una de las pestañas más importantes es justamente la cuarta pestaña del inspector que está justamente aquí, porque esa pestaña me permite configurar las propiedades genéricas de este componente que está acá, de este label. Fíjense que yo aquí puedo jugar un poco con el tamaño del componente, de hecho vamos a ensancharlo un poco para llevarlo a al ancho completo de la pantalla. Y fíjense que de una vez él te muestra unas líneas azules que indican cuáles son los límites de ubicación del componente dentro de la pantalla, para evitar que trates de colocar el label o cualquier componente justamente pegado de la ventana, porque ciertamente cuando esto corre en un dispositivo debería haber un espaciado entre digamos, el borde del dispositivo y la pantalla y los componentes que están dentro de esa pantalla. Yo aquí voy a jugar un poco con esto, vamos a centrar acá el texto, vamos a cambiarle un poco el tamaño y el tipo de letra. Vamos a ponerle tal vez una letra 25. Vamos a cambiar aquí un poco el texto, vamos a colocar un texto un poco más representativo. Fíjense que también puedo cambiar el color, o sea, puedo cambiar otras propiedades del componente, el background, etc. Pero por ahora voy a dejarlo así tal cual para fines didácticos en el ejemplo. Voy ahora a incluir otro componente que sería un botón. Vamos justamente a arrastrarlo y a soltarlo por acá. Voy a cambiar un poco el texto del botón, vamos a colocarle otro texto. Vamos a cambiar aquí el tipo de letra también. Y vamos tal vez a aumentarle un poco el tamaño de la letra. Vamos a ensanchar nuestro botón. Y vamos a colocarlo justamente en el medio de mi pantalla. Bien, ya con esto a nivel gráfico pues tengo configurada un poco la ventana que quiero mostrar. Y ya en el próximo video de la parte práctica les voy a mostrar cómo hacer el enlace ya de codificación muy simple para ver nuestra aplicación funcionando en el simulador de iOS.